Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla virtual Mecanismos Alternativos de Financiamiento del Arbitraje Third Party Funding. Mi nombre es Aylan Puero y soy directora académica del LECSET, Centro de Capacitación para la Innovación y Transformación del Sector Legal. Muchas gracias a LECSET por la invitación. Ahora voy a proceder a compartir mi pantalla para poder empezar con esta charla. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Alejandrina Molina Altamirano y en esta oportunidad voy a estar presentando junto al doctor Daniel Linares una pequeña conferencia acerca de los mecanismos alternativos de financiamiento del arbitraje y propiamente acerca del third party funding, cuya traducción al español vendría a ser el financiamiento de arbitraje por parte de terceros. Ahora, para empezar esta conversación, quisiera detallar cuáles son los puntos que desarrollaré en esta bastante corta intervención. En primer lugar, hablaremos acerca de qué hablamos cuando hablamos de financiamiento de arbitrajes. En tercer lugar, ¿cuáles son los beneficios que se suelen asociar a esta herramienta? Y en tercer lugar, la regulación propiamente de los financiamientos de arbitrajes. Ahora, empezando con el primer punto señalado, el financiamiento de arbitrajes. Si bien cuando nos referimos a esta materia estamos hablando de una amplia cantidad de escenarios en los cuales se pueden presentar estas herramientas de financiamiento, lo cierto es que tenemos que referirnos a un concepto genérico que pueda agrupar a todos aquellos escenarios. Con dicho concepto genérico, nos podríamos hacer referencia a que el financiamiento de arbitrajes está referido a todos aquellos escenarios en los cuales un tercero ajeno a las partes asume total o parcialmente los gastos derivados de un arbitraje a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, dentro de este marco general, lo que corresponde es referirnos a escenarios más específicos que nos permitan clasificar de qué estamos hablando cuando hablamos de este gran concepto que acabo de referir. Para ello podemos distinguir en primer lugar respecto a de qué hablamos cuando hablamos de financiamientos con retorno, a diferencia de qué hablamos cuando hablamos de financiamiento sin retorno. En segundo lugar, distinguir también entre el financiamiento de procesos judiciales respecto del financiamiento de arbitrajes. Y en último lugar, distinguir entre los distintos tipos de arbitrajes que pueden ser materia de financiamiento. Para empezar con la distinción entre los financiamientos con retorno y financiamientos sin retorno, es importantísimo distinguir cuál es aquel concepto que nos permite clasificar a un financiamiento como del primer tipo y no respecto del segundo. Para ello, bastará con hacer referencia en que cuando hablamos de financiamiento con retorno, propiamente nos estaremos refiriendo a todos aquellos escenarios en los cuales el resultado y propiamente el beneficio que reciba el tercero financiador no va a estar sujeto al resultado del arbitraje, es decir, a que se obtenga un laudo favorable o desfavorable. A diferencia de los financiamientos sin retorno, en los cuales el resultado sí debe estar propiamente sujeto a que se obtenga un beneficio favorable en el arbitraje a través del laudo e inclusive en algunos escenarios dicho resultado favorable no solo se refleje en la emisión de un laudo positivo, sino que adicionalmente dicho laudo pueda llegar a ser ejecutado. Y es que, como podrán entender, la distinción entre un financiamiento con retorno y un financiamiento sin retorno es de tal relevancia que propiamente nos va a permitir entender que en el segundo caso, es decir, en aquellos financiamientos sin retorno, más que ser un financiamiento, en realidad nos estamos acercando a una figura propia de una inversión por parte del tercero financiador. ¿Y ello por qué? Porque a partir del análisis preliminar que realice del caso y propiamente a la oportunidad que establezca el tercero financiador respecto a la posibilidad de obtener un laudo favorable, es que este tercero financiador optará por invertir o no
en los costos del arbitraje, con miras a obtener un resultado favorable únicamente en el escenario en que se logre un laudo favorable. Ahora, respecto de esta segunda clasificación, es decir, respecto de los financiamientos sin retorno, es importante también tomar en cuenta que existirán diversos mecanismos que podrán emplear los terceros financiadores a efectos de poder establecer cómo es que se determinará el beneficio económico a su favor en el escenario en que se obtenga un laudo favorable. Para ello se podrán utilizar distintos mecanismos o criterios. Algunos de ellos será cuánto es el monto que se pueda obtener en el laudo finalmente, o inclusive el monto que llegue a ser materia de ejecución. O también existirán otros criterios, como puede ser el monto que haya invertido a efectos de poder sobrellevar el arbitraje y asumir todos los costos del mismo. En segundo lugar, y ya paso a la segunda clasificación, la distinción entre financiamientos de procesos judiciales respecto de financiamientos de arbitrajes. Y acá es importante partir de lo siguiente, y es que si bien hablamos de la institución de los financiamientos de litigios, que a su vez agrupa, como referí previamente, los procesos judiciales, como también el financiamiento de arbitrajes, los costos referidos al arbitraje, lo cierto es que no se trata de una única institución, por así llamarla, con relación al financiamiento que existe actualmente vigente en el mercado legal. Y es que existirán una gran cantidad de otras figuras de diversificación de riesgos. Cuando hablo de diversificación me estoy refiriendo propiamente al hecho de que exista la oportunidad de que un tercero sea quien asuma el riesgo de la obtención del laudo favorable o no. Y es que, como podremos nosotros conocer, en el mercado legal existirán una gran cantidad de otras instituciones, como puede ser la Potalitis o los seguros de defensa jurídica, en los cuales también existe esta posibilidad de diversificación de riesgos. Sin embargo, creo que lo que permite distinguir entre unas instituciones respecto del financiamiento de litigios es propiamente, creo, la controversia que existe en torno a los mismos y propiamente de la forma en que se deben regular ellos. Si bien el financiamiento de litigios, como referido al financiamiento exclusivamente de procesos judiciales, nace a finales del siglo XX en Australia, lo cierto es que no fue una figura en la cual no existió controversia alrededor de la misma. Entonces, esta controversia, la verdad es que ha seguido extendiéndose a través de los años y, como podremos ver más adelante, ha estado bastante relacionada a la forma en que se regula dicho mecanismo. Por último, distinguir entre el financiamiento de los distintos tipos de arbitrajes que pueden ser materia de financiamiento. Para ello será importante referir de que el financiamiento de arbitrajes no es una institución que exclusivamente se verifique respecto de los arbitrajes comerciales domésticos, sino que también se puede observar respecto de otros escenarios, como pueden ser los arbitrajes de inversiones o los arbitrajes comerciales internacionales. Ahora, es importante con relación a este último punto tener en consideración que, si bien el third party funding es una institución que se encuentra mucho más presente respecto de los arbitrajes internacionales y no tanto respecto de los arbitrajes domésticos, lo cierto es que se puede ver una tendencia a su crecimiento en los últimos años, y propiamente esto es reconocido por los distintos actores en materia de litigios. Acá una serie de cifras que pueden verificar, como es en primer lugar la cifra referida al que nos otorga el International Council for Commercial Arbitration, en el cual nos indica que pues, el mercado global de financiamiento de litigios judiciales arbitrales propiamente debería estar excediendo los 10 billones y se encuentra creciendo rápidamente, independientemente de otras cifras que pues, permiten también ver dicho crecimiento. Ahora, pasando al segundo tema,
de este conversatorio, que propiamente son cuáles son los beneficios que se asocian al mecanismo de Third Party Funding, creo que deberíamos distinguir principalmente en tres grandes beneficios. En primer lugar, cómo es que influye este mecanismo respecto del acceso a la justicia. En segundo lugar, cómo es que permite la diversificación de riesgos. Y en tercer lugar, cómo es que influye en evitar el trámite de arbitrajes claramente infundados. Con relación al primer tema, es decir, con relación a cómo es que influye la existencia de estos mecanismos de financiamiento de arbitraje respecto del acceso a la justicia. En primer lugar, y acá referirme a un hecho puntual del, digamos, el contexto nacional, y es que ya desde los índices de competitividad que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional, siempre Perú viene ocupando un puesto bastante alejado en materia de eficiencia para la resolución de controversias respecto de empresas. Y es que el FMI ya ha señalado en múltiples oportunidades a raíz de los rankings que suele publicar anualmente, que Perú se encuentra en el puesto 134 de 141 países en materia de eficiencia del sistema de justicia para resolución de conflictos entre empresas. En ese sentido, el arbitraje se vuelve, digamos, que aquella vía célere y atribuida de especialidad que se muestra como una alternativa claramente eficiente frente al Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de que uno pueda acceder a un arbitraje, en realidad estamos hablando también de lo que es el acceso a la justicia. Sin embargo, en materia de acceso a la justicia, es importante referir que los arbitrajes, a diferencia de los procesos judiciales, suelen involucrar el que la parte que decida acudir tenga que asumir una gran cantidad de costos que propiamente difieren mucho de aquellos que uno tiene que enfrentar en el marco del Poder Judicial y propiamente un proceso judicial. Costos que van desde los honorarios del tribunal arbitral, en segundo lugar los costos de la administración, en tercer lugar los costos de los informes periciales, puesto que si bien el arbitraje es entendida como una vía mucho más dotada de especialidad, lo cierto es que también ello involucra la asunción de una serie de costos para la elaboración de informes periciales, e inclusive en el escenario en que la contraparte opte por no asumir los costos del arbitraje, al menos en el caso peruano, eventualmente ello involucrará que también aquella parte que decida iniciar el arbitraje tenga que inclusive asumir los costos también referidos a su contraparte. Entonces, los arbitrajes en general suelen involucrar una gran cantidad de asunción de costos que respecto de los cuales propiamente el financiamiento de arbitrajes como una herramienta que permite que un tercero asuma dichos costos se vuelve así una herramienta para obtener dicho acceso a la justicia, entendiendo como tal al arbitraje y como aquella vía célere y con especialidad que pues muchas empresas y personas naturales estarán interesadas en acudir. En tercer lugar, respecto a la diversificación de riesgos, ya me he referido previamente a esta idea de que uno de los beneficios que puede adoptar el mecanismo de financiamiento de arbitrajes respecto de aquellos escenarios en los cuales el financiamiento se otorga sin retorno es que precisamente permite que sea el tercero financiador quien asuma los riesgos de obtener un laudo favorable o no. Y en tercer lugar, un tercer beneficio viene a ser el que se evite el trámite de arbitrajes claramente infundados. Y es que acá es importantísimo tener en consideración que en tanto el financiamiento de los arbitrajes sin retorno se entienden como más cercanos a una inversión que propiamente a un financiamiento, los terceros financiadores suelen ser extremadamente cuidadosos al momento de decidir qué casos son los que van a optar por financiar o no.
Respecto a dicho punto, es bastante interesante revisar una cifra que nos otorga The Judge, que es un corredor de fondos con sede en Londres, que en el año 2014 habría referido que los financiadores de arbitraje son extremadamente cautos y que suelen rechazar más del 80% de las solicitudes de financiamiento. ¿Ello por qué? Porque pues al ser propiamente, reitero, más que un financiamiento, una inversión que realiza el tercero financiador, pues propiamente el estándar que se tiene que aplicar para la selección de dichos casos debe ser bastante elevado y por ende la alta tasa de rechazo de los casos que deseen acceder a dicho financiamiento. Por último, y ya para cerrar en el minuto que me queda, simplemente referirme a la importancia de la regulación. Y es que, nuevamente, reiterando el hecho de que, al menos respecto de los financiamientos sin retornos, en los cuales el resultado se encuentra íntimamente ligado al resultado final del arbitraje y propiamente a la obtención de un laudo favorable, la regulación que pueda existir en un país respecto a cuánto se permite o no, o cómo es que se regula propiamente la institución del financiamiento de los arbitrajes por parte de terceros suele ser esencial, porque precisamente proporciona este marco de previsibilidad que permite a los terceros financiadores optar por invertir en este tipo de litigios. Para ello, simplemente de modo muy genérico, referir una serie de materias que es importante tratar en materia de regulación de estos mecanismos de financiamiento de arbitrajes, como puede ser el que se tenga que decidir por regular escenarios de potenciales conflictos de intereses respecto de los árbitros. Respecto a este extremo, podemos recurrir a la regla SIVA e igualmente al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. En segundo lugar, tener en consideración que también es importante cuál es el mecanismo o cómo es la forma en que se regula el otorgamiento de garantías para la recuperación de costos del arbitraje, lo que propiamente se denomina como security for costs. En tercer lugar, el alcance de la revelación del contenido de los acuerdos de financiamiento en el marco del arbitraje. En cuarto lugar, la incidencia del financiador en la defensa del arbitraje. Y así una serie de materias que son importantes tener en cuenta y evaluar respecto de cada una de las sedes en las cuales se puede estar desarrollando el arbitraje, en tanto son de relevancia porque, reitero, para el tercero financiador es muy importante tener un marco de previsibilidad dentro del cual pueda actuar a efectos de optar por brindar un financiamiento a un arbitraje respecto de otros casos que, como ya referí previamente, podrán ser rechazados. Y eso es todo. Quisiera dar pase al doctor Daniel Linares para que pueda continuar con la exposición de esta materia. Muchas gracias, Ale. Yo más bien voy a tocar un tema vinculado con la experiencia que hemos tenido nosotros con un producto de financiamiento, ¿no? Como bien nos ha dicho Ale, los TPFs, los Third Party Funding, son finalmente la intervención de un tercero en el proceso arbitral a fin de asumir sus costos, tanto el proceso del centro de arbitraje, de los árbitros, como los peritos, en fin, tal cual se pacten, ¿no? En el caso de nosotros en pandemia, y más adelante voy a explicar cómo nace este producto, creamos justamente un producto de financiamiento que se llama arbitraje postpago, y el cual es una alianza entre un fondo de inversión, que va a ser un poco lo que hace el Third Party Funding, y un estudio de abogados nosotros que ponemos el patrocinio legal, ¿no? Y esta alianza lo que determina finalmente es que asumimos íntegramente los costos del arbitraje, tanto a nivel administrativo como de árbitros y peritos y patrocinio legal, a cambio de una retribución que va a ser pagada únicamente si el arbitraje se gana, y no solo si se gana, sino que si se realiza de manera eficiente la ejecución de la obra. Es decir, finalmente lo que establecimos dentro de la retribución es un porcentaje que se aplica a todo aquello que se recupere.
como consecuencia de la ejecución del producto, ¿no? Y al igual que en el caso de los TPFs, en arbitraje postpago, hay dos variantes muy importantes, ¿no? El due diligence o el análisis que se puede hacer previamente del caso a fin de determinar si finalmente se tiene la razón o no. Nosotros, con Alejandrina, con el equipo de la oficina, creamos un protocolo de 10 ítems que finalmente teníamos que llenar luego de revisar el caso, y si ese protocolo en cada uno de sus ítems establecía que estábamos sobre el 70% de probabilidades de éxito, determinamos que era viable el producto. El otro análisis que hacíamos, o que hacemos, es respecto de la contraparte. Porque si bien nuestro cliente, en este caso es la persona que acude al fondo, el dinero con el que se nos va a pagar viene de la contraparte. Toda vez que el producto, al aplicarse solamente en casos de éxito y de cobranza efectiva, era necesario cobrar. Y bajo ese aspecto, lo que nosotros determinábamos era la necesidad de analizar igualmente a la contraparte y determinar si la contraparte era una persona, una empresa, solvente o no, y si iba a tener los fondos necesarios para pagar el laudo y a su vez para retribuir el producto, ¿no? Bajo esos dos escenarios es que finalmente establecemos si arbitraje postpago es aplicable o no. Si nosotros vemos la historia de los TPFs, que es de alguna manera un precedente para el nacimiento del arbitraje postpago, vemos, y es pertinente por lo que voy a explicar más adelante, vemos que los mismos nacen en Australia en el siglo XX y nacen a consecuencia del financiamiento no de arbitrajes, sino de procesos judiciales. Y si bien habían productos como la cuota litis o los seguros, que de alguna manera podían equipararse, estos no implicaban una asunción de todos los gastos que se incurre durante un litigio, a lo que sí apunta un TPF, ¿no? Entonces nacen en Australia, luego entra a Europa. En Europa tuvo algunos inconvenientes en financiamiento de arbitraje porque por sí el sistema anglosajón no permite que intervengan terceros en los procesos por las distorsiones que se pueden ocasionar en los procesos. Sin embargo, el mercado finalmente lo adopta. Estados Unidos entra, Asia fue muy duro, las cortes prestigiosas como la de Singapur, la de Hong Kong, inicialmente estaban cerradas a esta posibilidad, luego modifican su norma y permiten el ingreso de los TPFs bajo ciertas condiciones de regulación que más adelante voy a mencionar. Entonces, si nosotros vemos los TPFs en sistemas de primer mundo, vamos a ver que mayoritariamente se utilizan para financiar litigio judicial. ¿Por qué? Porque los sistemas judiciales son sumamente confiables y predecibles, lo que no sucede en Latinoamérica. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros lo que vimos, y es porque el arbitraje postpago nace en pandemia, es que a consecuencia del estado de emergencia, producto del COVID-19 y las fuertes restricciones que nos impuso el gobierno del momento, se contrae la liquidez. Y al contraerse la liquidez, comenzaron los incumplimientos de contrato. Y acá los que más han sufrido fueron las empresas pequeñas y las medianas. ¿Por qué? Porque su tipo de organización y la propia espalda que tienen no les permitían afrontar de la mejor forma las restricciones del estado de emergencia. Las grandes empresas también sufrieron, pero al tener políticas de buen gobierno corporativo, tener un apalancamiento ordenado, una buena posición de negociación con los bancos, definitivamente tenían una ventaja al momento de poder enfrentar las consecuencias de la pandemia. Entonces, ¿qué trajo esto? Trajo esto que, por ejemplo, cuando las pequeñas o medianas empresas se les debía dinero, por la necesidad de sobrevivir, empezaban a llegar a malos acuerdos, ¿ok? Porque necesitaban que se les pague lo que sea para simplemente pasar el día. Y evidentemente lo último que querían era distraer sus recursos en un litigio. Por más que tuviesen la razón, por más que se les tuviese que pagar, esto no era factible. Y
Y ante esa oportunidad es que nosotros creamos arbitraje postpago. Justamente para apuntarle ese mercado. Nuestra idea era, oye, vayamos hacia la pequeña empresa, hacia la mediana empresa, pero finalmente el que nos va a pagar es la gran empresa porque ellos son proveedores de grandes empresas que hoy día los están ajustando. Y el primer mapeo fue, veamos Poder Judicial, veamos arbitraje. E inmediatamente descartamos Poder Judicial. ¿Por qué? Por los propios problemas que tiene el Poder Judicial. Lentitud, incertidumbre, corrupción, etc. Por ejemplo, para darnos una idea, ¿no? Y para esto es importante tener en cuenta una cosa. Al momento de tener un fondo de inversión detrás, y el fondo de inversión poner el dinero para asumir los gastos o para apoyar el proyecto, es importante tener en cuenta que el reloj del fondo de inversión comienza a correr, sus intereses se comienzan a devengar de la manera como hemos estructurado el producto nosotros, y lo peor que nos puede pasar es que el proceso se demore mucho. ¿Por qué? Porque eso implica que los intereses crecen totalmente y en esta alianza que tenemos, el fondo empieza a crecer en intereses y nosotros comenzamos a bajar en utilidad porque nuestra utilidad se comienza a ir en intereses. Entonces el tema del plazo para arbitraje postpago es muy importante. Y cuando analizamos los múltiples problemas que tiene el Poder Judicial, vimos, por ejemplo, estos cuadros. Por ejemplo, si vamos al periodo enero-marzo 2021, publicado en el portal del Poder Judicial, vemos que en ese periodo teníamos 2.674 órganos jurisdiccionales a nivel nacional, ¿no? Que se encontraban pendientes de resolver 2.408.470 procesos. Que habían ingresado durante ese periodo enero-marzo 2021 367.265 procesos. Y por lo tanto, la carga procesal había aumentado a 2.775.735 procesos. Entonces, lo que determinamos es que esto es inviable, ¿no? Y encima estamos en pandemia, los jueces están aprendiendo a litigar online, que finalmente ha sido un éxito en muchas cosas, pero hubo muchos inconvenientes en todo, y descartamos el Poder Judicial. Y dijimos, lo que tenemos que hacer es financiar arbitrajes. Y en ese momento no conocíamos los TPF nosotros, y nos lanzamos a ver qué había en el mundo y encontramos los TPF, ¿no? Y vimos que existían muchos problemas también con los TPFs. ¿Por qué? Por la falta de regulación. Por ejemplo, ¿qué sucede en la relación entre el fondo o el TPF y los árbitros? Se debe tomar como una parte al TPF para efectos de que los árbitros revelen si los TPFs pueden tomar decisiones para efectos de decidir cómo se lleva a cabo la estrategia, o si se le debe revelar, tenemos en consideración que los procesos arbitrales son confidenciales, toda esta información a los TPF. Entonces, nosotros analizamos el tema con qué pasaba en el mundo, vimos qué pasaba en el Perú, y en el Perú, hasta la fecha, no existe regulación. Entonces dijimos, oye, para entrar al Perú y comenzar a hacer esta práctica, vamos a tener que educar de alguna manera el sistema, porque es la primera práctica de este tipo que se vaya a dar acá. Y lo que veíamos es que en el mundo esto venía evolucionando. Del 2012 a la fecha, el financiamiento de arbitrajes ha crecido un 500%. Hay 10 billones, o sea, 10.000 millones de dólares en financiamiento en el primer mundo. Si volteamos a Latinoamérica, vemos que Brasil es el único país que tiene algo avanzado, tiene regulación al respecto en su Cámara de Comercio y es generoso con el financiamiento y entran fondos internacionales a Brasil. Sin embargo, en Perú y en la mayor parte de Latinoamérica esto era era inexistente. Nosotros entramos, hemos tenido varios due diligence de casos distintos, alguna experiencia en Ecuador, alguna experiencia en Colombia, y hoy tenemos un proceso que está pronto a laudar en Perú, en la Cámara de Comercio, justamente está en etapa de laudo, ¿no? Pero para llegar a ese proceso tuvimos que determinar, por ejemplo, si se debía revelar o no el convenio de financiamiento. Para efectos de determinar qué hacíamos, vimos una resolución en arbitraje de inversión entre dos países, en que la Corte había determinado que se tenía que revelar al financista, pero no el convenio. Y eso hicimos, revelamos
en este caso que tenemos pronto a laudar, al financista, pero no el convenio, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer es determinar que no hayan incompatibilidades entre el árbitro y el financista. Entonces, el tema de pospago ha sido toda una aventura para determinar primero qué financiábamos, luego que hemos determinado qué financiábamos, era qué revelábamos, ya determinamos en base a normas internacionales qué revelamos, y ahora teníamos que ver contra quién podíamos financiar. Establecimos que privados de todas maneras, hay que ver si son solventes o no, y luego vimos y dijimos, ¿y qué pasa con el Estado? Nuestra primera posición fue rechacemos al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado muchas veces no paga los gastos arbitrales, y eso quiere decir que bajo el manto del fondo del producto vamos a tener que pagarlos de ellos. Eso incrementa de alguna manera la exposición. Y dos, al Estado no le gusta pagar laudos, o muchas veces no paga laudos. Hay muchas entidades del Estado que no pagan laudos. Y como tiene sistemas de protección dentro de la ejecución judicial, además de normas de privilegio dentro de la propia ley de arbitraje, era un problema. Sin embargo, analizamos el mercado. ¿Y qué vimos? Y esto fue con, por ejemplo, la publicación de un centro de arbitraje como es el de la Católica. Vimos que en el 2002 solo la Católica tuvo un arbitraje, y ese arbitraje fue un arbitraje comercial en el que no participó el Estado. Pero luego, y no voy a ir año por año, voy a ir saltándome para que puedan tener de alguna manera una noción, vimos que en el 2006, por ejemplo, hubieron 13 arbitrajes en la Católica, de los cuales 10 fueron con participación del Estado. 3 no. En el 2011, por ejemplo, ya hubieron 54 arbitrajes en el centro de la Católica, de los cuales 49 fueron con participación del Estado. En el 2016 fueron 318 arbitrajes, de los cuales 302 fueron con participación del Estado, tanto ley de contrataciones como ley de contrataciones. En el 2020, en pandemia, hubieron 464 arbitrajes en la Católica, de los cuales 451 fueron con participación del Estado. Entonces determinamos, oye, este producto sin participación del Estado no camina. Tenemos que financiar arbitrajes, el demandado sea el Estado, pero ¿qué instituciones del Estado? Y ahí nos echamos a buscar quiénes podían pagar y quiénes no. Descartamos, por ejemplo, gobiernos locales, gobiernos regionales, porque las experiencias generalmente son negativas con ellos. En el Ejecutivo tenemos ministerios, el ministerio más importante es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para efectos de obra pública. Sin embargo, tampoco necesariamente cumple con los laudos. Es increíble porque tuvimos una experiencia en Colombia, y por ejemplo en Colombia, cuando el Estado pierde, programa el pago. ¿Y qué sucede cuando tienes un Estado que paga? Tú puedes negociar tus títulos, cortarlos, en fin. ¿Por qué? Porque tienes la certeza que se van a pagar, el negocio se sigue moviendo, el negocio sigue... Además que el Estado da el ejemplo, el Estado es el primero que paga. En el Perú no necesariamente ocurre eso, ¿no? Hemos limitado un poco el producto en cuanto al Estado, porque por esas razones, ¿no? Estamos financiando arbitrajes contra reguladores, contra empresas mixtas, cuando el Estado interviene con un privado, o cuando la entidad estatal sabemos que va a cumplir. Cuando sabemos que la entidad del Estado es una entidad perro muerto, no entramos, lo conocemos. ¿Y qué pasó cuando veíamos? Ok, dijimos, imaginémonos que el Estado le ganamos el arbitraje y nos vamos a ejecución del laudo. Ahí vino otro problema. ¿Por qué? Por los propios privilegios del Estado. El artículo 73 de la Constitución determina que los bienes públicos con finalidad de uso público son inembargables, indescriptibles, etc. Entonces, y no hay una regla, o no hay de alguna manera una plantilla que nos determine cuándo el Estado tiene bienes de dominio privado y cuándo sus bienes son públicos, ¿no? Si nosotros nos vamos a una reunión de pleno que tuvo las salas comerciales, en base justamente a un precedente del Tribunal Constitucional, determinan que los bienes del Estado sí son embargables, pero cuando son bienes privados. Y hay que demostrar que son bienes privados, y para eso tiene que intervenir la parte y el juez. Sin embargo, luego, me parece que es en el año 2019 o 2018, sale una sentencia casatoria de la Corte Suprema en materia penal. Y lo que determina esta sentencia casatoria
que es contra la beneficencia pública, cuando le embargan dinero de sus cuentas, es que la beneficencia pública tiene un fin social, un fin público, y por tanto su dinero debe presumirse que es para ese destino, y por tanto su dinero o los dineros que tienen en las cuentas son bienes de dominio público y son inembargables. Con esta sentencia de casación de la Corte Suprema se puso aún la valla más alta para poder embargar bienes del Estado. Entonces, lo que hemos tenido hasta el momento con arbitraje postpago es una serie de experiencias que nos han permitido ubicarnos, entrar a este mercado, darle un valor de activo al litigio, pero a su vez también entrar a ciencia cierta o de manera más profunda las series de deficiencias que puede tener nuestro Estado al momento de litigar o al momento de cumplir con sus deudas, que limita seriamente cualquier iniciativa privada. Bueno, espero que me hayan podido entender de forma y quedo dispuesto a cualquier pregunta. Gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias a ambos. De hecho, yo tengo una pregunta, pero esta es muy, muy mía. Ahora, con todo lo que pasó con el COVID, este sistema, o sea, con todas las repercusiones que tuvo el COVID, la pandemia, el hecho de que las empresas muchas no pudieran continuar con sus contratos, etc. Este sistema los ayuda, los ha ayudado, es una buena alternativa, ¿podrían considerarlo o está en general para cualquier tipo de momento o acontecimiento? No, es una buena alternativa. Le da la posibilidad a aquella empresa que es insolvente o que no puede desviar fondos para un litigio, o inclusive para la gran empresa que no quiere tener esto, que quiere tercerizarlo para poder litigar. Nosotros, la experiencia que, por ejemplo, que vamos a tener ahora con un laudo, es una empresa por la cual el Estado, en este caso es una empresa mixta del Estado, en momentos de pandemia que tenía iliquidez el Estado, ajustó esta empresa y le ejecutó cartas fianzas. Injustamente, sin causal ni nada. ¿Por qué? Porque necesitaba el Estado esa liquidez. Esa empresa sin este producto no hubiera podido hacer reclamo. Era imposible. ¿Me entiendes? Este producto le ha permitido reclamar y hoy día esperar su laudo, que confiamos que le vaya a salir bien, y esperemos que esa liquidez que le quitaron le sea devuelta, ¿no? Pero lo habían estrangulado. Listo. Y una consulta, ¿quién regula el fondo? ¿Quién regula de dónde proviene el dinero del fondo? ¿El No, Estado? el fondo El está fondo. regulado, tiene sus propias normas regulatorias a través de la SBS, o sea, su propia forma de fiscalización, ¿no? Nosotros somos ajenos al fondo, lo que tenemos es una alianza con ellos. Nosotros, para ejecutar el programa, nosotros somos la cara con el financiado, ¿no? con la persona que financiamos. Nosotros firmamos los contratos con ellos, nosotros nos responsabilizamos porque la parte financiada cumple ante el fondo, porque nosotros le respondemos al fondo. Cuando llegamos al acuerdo con el fondo, me dijo, a mí no me interesa a quién le des la plata, a mí me interesa que tú me la devuelvas. Entonces, así se ha organizado esto. Y en América Latina ya está en varios países están adoptando este mecanismo. Mira, nosotros, y Ale está acá, que te lo puede contar también, hemos tenido mucho entusiasmo en Ecuador, tuvimos ahí una experiencia, y ahora estamos hablando con Colombia. Esperamos poder entrar. Como te digo, lo lindo en Colombia es que podríamos financiar producto judicial también, porque el Estado paga. Entonces, estamos analizando esa posibilidad. No hemos visto que haya un desarrollo en Latinoamérica, solo en Brasil, ¿okay? Que es el único país que hemos visto que realmente ha tomado esto en serio y lo está haciendo bien. ¿Y cómo se accede a este arbitraje postpago? Bueno, tenemos nosotros en nuestra web colgadas las bases. Primero pedimos que se nos llene un formulario para efectos de descartar cualquier incompatibilidad y determinar que podemos atender a ese cliente, porque el sistema de compliance del fondo y el nuestro mismo tiene ciertos filtros. Entonces no es que puede entrar cualquiera, ¿no? Tiene que entrar una empresa que no tenga dudosa reputación. Y ahí se le dan las bases, se le pide información preliminar, descartamos la incompatibilidad, hacemos un convenio de confidencialidad, nos entregan información, hacemos el due diligence
y si el DU nuestro pasa, se lo damos al fondo, el fondo hace su propio DU que básicamente va a un tema de a quién le va a cobrar, y con eso se accede al producto. Listo. Súper interesante. Alejandrina, ¿algo más que de repente desees comentar o alguna conclusión final? No, la verdad es que a ver si puedo complementar algo con relación al mecanismo mediante el cual se evalúa la posibilidad de que se pueda acudir a este financiamiento de arbitrajes. Creería de que siempre toda la evaluación se da en el marco de, como ya refirió el doctor Daniel, dos grandes elementos: la probabilidad de éxito del caso y la solvencia del deudor. En ese sentido, también es sumamente importante con relación a la probabilidad de éxito del caso que la controversia haya sido llevada de la manera más provechosa, inclusive antes del inicio del arbitraje. Y eso es algo sumamente relevante, como conocerán las personas que se encuentran en este webinar. Resulta de gran importancia, por ejemplo, el tener mucho cuidado en la forma en que se dé el inicio de la controversia, por ejemplo, mediante la resolución del contrato. Entonces, para el fondo, digamos que es sumamente importante también evaluar en su momento, a través de la evaluación que realizamos nosotros, determinar que, por ejemplo, la resolución se haya desarrollado de una manera correcta, porque de acuerdo a eso, reitero, se determinará en todo caso también la probabilidad de éxito del caso, porque, digamos, es la importancia en el arbitraje siempre tener en consideración los hechos y poder hacer un cálculo bastante preciso de, digamos, qué es lo que se podrá obtener en el laudo. Muchísimas gracias. Daniel, ¿alguna conclusión final? No, soy agradecerles a ustedes, a Alex, por la iniciativa. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que haya sido útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, igual toda esta información y ustedes los podemos encontrar en la página web de linariasabogados.com.pe. Muchas gracias por acompañarnos. Igual en nuestras redes sociales este video nuevamente se va a encontrar en nuestras redes para que puedan acceder a toda esta información. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.